Rick and Morty es una de las series más exitosas y más raras que se han hecho en la historia de la vida. ¡Soy Pepinillo Rick! O sea, empezó como una serie que se presentó como esta parodia de un montón de cosas, que criticaba un montón de ideas y además era una gran y compleja historia de ciencia ficción. Pero ahora hablar de Rick and Morty se siente raro porque más bien las últimas 2 temporadas han sido una ola de episodios inconexos que no necesariamente son tan buenos y que nada más a veces nos avientan como pedazos de lo que parece haber una historia, pero nada más. ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Eso ha llevado a muchas personas fanáticas de la serie a decir que ya no vale la pena, que realmente ya son solo puras historias raras, que muchas ni siquiera son tan buenas y que en general Rick and Morty ya perdió su chispa. Mi amigo, te empiezan a olvidar. Pero yo siento que Dan Harmon sí nos está presentando una historia diferente, pero que aún así nos está súper troleando a todas las personas que somos fans del show. Para empezar a entender por qué tanta gente tiene tantos conflictos con el show ahora, creo que es bueno entender un poco sobre cómo comenzó. Rick and Morty se estrenó en 2013, el mismo año en el que estaba terminando Breaking Bad. Netflix ya estaba rompiendo todos los tabúes habidos y por haber sobre el contenido de series con House of Cards y apenas nos estábamos recuperando de la boda roja. The Lannisters send their regards. Rick and Morty justamente llegó como una idea súper novedosa en el terreno de animación, en un momento en el que de verdad se estaba cambiando la industria del entretenimiento por completo y estábamos teniendo contenidos que jamás habíamos pensado que íbamos a tener. Y justo Rick and Morty le daba ese tono subversivo y cínico que la época necesitaba. Era una serie en donde sus actores de doblaje se tenían que embriagar de verdad, no solo para poder hacer bien las voces de Rick y de Morty, sino también para improvisar diálogos. Y además cada capítulo era sumamente complejo y presentaba una premisa en donde podían criticar cosas súper mundanas como la gente que le jala muy feo la correa a sus perritos. Shame on you, gente. Shame on you, gente. O lo hartante y patético que realmente es el sistema capitalista que rige nuestra vida. ¡Destruir el gobierno galáctico! ¡Genial! ¿Harás que apunten sus armas nucleares a ellos mismos? O reprogramar sus portales militares para desintegrar su flota espacial. Buenas ideas, niños. Estoy casi orgulloso, pero miren de cerca mientras su abuelo derriba un imperio cambiando uno a cero. Rick and Morty era tan popular que cada fin de semana se discutía cada uno de los episodios a profundidad y sus finales de temporada eran todo un evento, principalmente porque en estos últimos episodios era cuando más piezas de información sobre la historia o sobre el desarrollo de personajes nos presentaban, indicándonos que tal vez y solo tal vez Rick podía llegar a la redención. ¿Por qué estás aquí? Por todo. Pero no pasó eso realmente. Del final de la temporada 1 no hay una historia muy continua rumbo a la temporada 2. Y en la temporada 3 Dan Harmon nos deja bien en claro que realmente no tiene ningún tipo de remordimiento por no seguir ningún tipo de continuidad en la historia. Que al contrario, ese caos es justamente lo que definía a la serie de Rick and Morty. Y a pesar de que en la temporada 3 todavía tiene momentos icónicos como la escena de Pico y Rick. ¡Revelación! ¡Soy un pepinillo! ¿Qué piensas sobre eso? ¡Me convertí en un pepinillo! O todavía tiene episodios que son verdaderas joyas, ya se empezaba a sentir un poquito extraña. Y es que una de las cosas por las que realmente no se puede juzgar una serie de la misma manera en la que se juzga una película es precisamente porque sus arcos narrativos se construyen de manera sumamente diferente. Bueno, a menos que sea una serie limitada tipo como de 6, 10 episodios como WandaVision, en ese caso sí creo que están más bien construidas para que sean películas largas, pero ese no es el punto ahorita. Para empezar, las historias que se construyen en los shows son por definición más largos que los de una película. Entonces eso da muchísima más oportunidad para explorar nuevas historias de personajes, darles más profundidad a personajes secundarios o en general ir ampliando el universo de la historia con cositas o detalles que ponen en diferentes episodios de temporadas pasadas y que tienen una resolución temporadas después. Debo buscar dónde evitar discusiones sobre cultura pop. Ya sé, el enfriador de agua.
Definitivamente fue la mejor época. Otra cosa importante que hace la temporada 1 es precisamente decirnos cuál es el formato que va a seguir la historia. Si va a ser una historia larga, dramática, centrada en personajes, si más bien va a ser una historia de aventura en donde más bien el foco es ver cómo se construye el universo y el mundo, si van a ser solo episodios autoconclusivos o si más bien van a ir construyendo una historia poco a poco. Y ya teniendo un formato establecido, la segunda temporada lo que tiene que hacer es precisamente profundizar en las ideas que presentaron en la primera temporada y en los dilemas de los personajes. Justo en el formato en el que Rick and Morty comenzó y es súper fan de él, fue el famoso Monster of the Week, o monstruo de la semana, que se refiere a historias contadas capítulo a capítulo autoconclusivas, en donde usualmente se involucran a un villano o un problema que los protagonistas tienen que derrotar o solucionar en ese mismo episodio. ¿Dónde están mis testículos, Summer? Me los quitaron. ¿Dónde están? Grandes ejemplos de este tipo de shows son Buffy la Cazavampiros, Supernatural, Hora de Aventura, The Owl House. Es un formato sumamente utilizado. El punto de este formato es justamente presentarnos diferentes formas en las que los personajes se desarrollan, ver cómo toman decisiones, cómo reaccionan a ciertos problemas o cómo van ganando ciertas habilidades o poderes, porque usualmente estos pequeños obstáculos que tienen que vencer capítulo a capítulo realmente están construyendo y están preparando algo mucho más grande a lo que se van a tener que enfrentar eventualmente y que eventualmente sí les va a afectar de una manera emocional muchísimo más profunda. Avatar también es un gran ejemplo de un show tipo Monster of the Week o Problema de la Semana que crece de una manera sumamente sublime y maravillosa. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! La cosa es que eventualmente el monstruo de la semana se tiene que acabar porque las historias son cada vez más complejas, son cada vez más grandes e involucran cada vez más tiempo. Pero para la temporada 3 me parece que Dan Harmon decidió que no va a cambiar el formato de su serie y que va a alargar estas historias autoconclusivas lo más que pueda. Mientras explotaba bastante la idea de que la audiencia se obsesiona muchísimo con cretinos como Rick Sánchez nada más porque les prometen redención. De hecho, en una entrevista justamente Dan Harmon estaba diciendo que el show de Rick and Morty cambiaba de temporada a temporada y que eran shows distintos dependiendo de la temporada que vieras. Incluso llega a decir que a una persona le puede no gustar una temporada, pero le puede gustar la otra simplemente porque son ideas, formatos y estructuras completamente distintas. Y eso está muy bien, pero de repente llegaron también estas cosas. I want Szechuan sauce. Where's my Szechuan sauce? Play contexto, please. Este tipo de conductas tan nocivas por parte de los fans del show, así como los niveles tan grandes de acoso que sufrieron las escritoras del show Jessica Gao y Jane Beckett, al grado de compartir información personal en internet con el objetivo de que salieran del show porque ya saben, las mujeres se arruinan las cosas de hombres y Rick and Morty no puede ser escrito por mujeres y bla. Hizo que de verdad Dan Harmon se enojara muchísimo, pero muchísimo con los fans, de manera que les empezó a contestar dentro del show. Bueno, eso y por el hecho de que lo quisieron cancelar en sitios de ultraderecha y de supremacía blanca debido a chistes problemáticos que había hecho hace una década, cosa que lo obligó no nada más a salir de todas las redes sociales habidas y por haber, sino también a volverse en un vocal crítico de Donald Trump. Creo que también influyó bastante en el rumbo que empezó a tomar el show. Toda la cultura pop de los últimos 10 años han tenido que luchar con grupos de neonazis que o bien tratan de destruirla y arrancarla del planeta o bien tratan de apropiarse de ella. Y Rick Sánchez desafortunadamente era un personaje sumamente popular entre esos grupos de internet. Entonces justamente la temporada 4 inicia con un episodio en donde Rick se queja de que ya lo normal es ser fascista. Y en general toda la temporada no nada más tiene historias más random, más extremas y que de verdad parece que no tienen ningún tipo de continuidad o lógica dentro del universo de Rick and Morty, sino que cada episodio parece estar diseñado para decirnos que Rick es un asco de persona, que jamás va a cambiar, que no lo van a poder hacer y que no importa que sea el ser más inteligente y poderoso del universo, realmente es súper patético y no merece siquiera tener una historia continua. ¡Que viva su majestad! ¡El más triste pedazo de todo el cosmos!
Pero pues aquí está la encrucijada. Dan Harmon parece que sí le contestó a esos fans tóxicos y trató de alejarlos lo más posible, dejando en claro que Rick no es una persona que debas admirar, que es una persona horrible. Pero por el otro lado, realmente cómo sostienes un show durante 4 temporadas sin darle una continuidad, sin hacer que sus personajes crezcan, sin hacer que los sucesos se sientan importantes para los personajes, o para este caso, sin hacer que los personajes secundarios crezcan o cambien de alguna manera. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Ven a ver televisión. Estas son algunas de las críticas que empezaron a llegar por parte de fans una vez que se estrenó la temporada 4. Y es que sí, aunque tiene episodios muy buenos, si realmente no importan para nada y no dejan absolutamente ninguna conexión emocional con la audiencia, pues ¿para qué invertimos tiempo en esto? Cierto. ¿Ah? Cierto. Aquí yo creo que Dan Harmon nos está presentando algo un poco más complejo que tiene que ver justamente con el arco de redención de Rick Sánchez. Se dice que para construir buenos arcos de redención hacia los personajes tienen que pasar 3 cosas. 1, la visión del mundo que el personaje tiene que cambiar. 2, tiene que entender que las cosas que hizo causaron daño y se tiene que sentir culpable y mal al respecto. Y 3, tiene que haber consecuencias para el personaje, ya sea si logra redimirse o si no logra redimirse. Y estas consecuencias las tiene que también entender dentro de la historia. Quiero a mis nietos. ¿Cayeron? Es una broma. Mi nueva frase es: no importa un carajo. Estas reglas no están escritas en piedra y no necesariamente tienen que cumplirse todas al pie de la letra para crear un buen arco de redención. Vean por ejemplo a Zuko, el gran ejemplo de cómo se construyen buenos arcos de redención en una historia. Él literalmente pasa por un montón de facetas antes de poder llegar a la redención que tanto anhela. Y de hecho se equivoca muchísimo y tiene un montón de regresiones a lo largo de la historia. Pero ahora sé que nadie puede darte tu honor. Es algo que se gana por uno mismo al elegir hacer lo correcto. Ahora solo quiero participar en el fin de esta guerra. Cosa completamente contraria a la historia de Rick Sánchez, quien a pesar de que de repente sí entiende que hizo daño, a pesar de que sí está consciente de que está haciendo algo mal, a pesar de que él mismo se odia demasiado, realmente nunca vemos que cambie su visión del mundo, que dude sobre él, ni parece haber consecuencias reales en las acciones de Rick. Entonces parece que Dan Harmon solo nos está diciendo que Rick va a ser una persona horrible y punto, que nunca va a cambiar. Él no es un villano, Summer, pero tampoco debería ser tu héroe. Él es más como un demonio o un dios que está mal de la cabeza. Y eso ciertamente puede ser algo aburrido, pero sí ha habido cambios importantes en las historias de los personajes de Rick and Morty. Solo que no con Rick, con su familia. Puede que Rick sea incapaz de cambiar, pero desde la temporada 3, Beth, Jerry, Summer y Morty han empezado a tomar decisiones diferentes después de los eventos con los que tienen que lidiar gracias a su abuelo. Y por ejemplo, en la temporada 4 te dicen que Beth y Jerry siguen yendo con la psicóloga familiar, y en la temporada 5 ya los vemos un poquito más cercanos entre ellos e incluso teniendo una vida sexual más sana. La doctora Wong sugirió que experimentáramos. Hemos estado viendo pornografía juntos. Summer es una persona muchísimo más independiente y ya no tiene tanta envidia contra Morty debido a que es el nieto favorito. Y Morty, a pesar de que ya tampoco es muy sensible a los rechazos de Rick, lo vemos más bien crecer para mal, en donde de repente ya no siente ningún remordimiento por acabar con una civilización entera y ser el producto de un trauma generacional horrible. Pero pues Morty es justamente el coprotagonista de la historia, es quien pasa más tiempo con Rick, es quien constantemente lo perdona, quien siempre tiene la tensión emocional más grande con Rick Sánchez. Si Morty está cambiando para convertirse en un tipo sin escrúpulos, o como muchas teorías dicen podría ser el mismo Rick Sánchez, es porque está pasando muchísimo tiempo con la negligencia y violencia a la que lo somete Rick en primer lugar. ¡Ay! ¡Maldición! ¡Dios! Entonces sí, a lo largo de 4 temporadas hemos visto cómo cambian los personajes, cómo toman decisiones diferentes, cómo de repente tienen actitudes diferentes con respecto a ciertas actitudes similares que les presenta Rick Sánchez. No sé por qué me gusta decirle tanto Rick Sánchez, es que es un muy buen nombre. Rick Sánchez. Rick Sánchez. Rick Sánchez.
La temporada 5 es una gran muestra de esto, porque cada miembro de la familia tiene oportunidad de ir en aventuras locas con Rick y reaccionar de manera diferente a como lo habría hecho en temporadas pasadas. Beth y Jerry se van a una aventura sadomaso rarísima en uno de los episodios, pero el punto es que Rick se tiene que disculpar por la forma en la que trata a Jerry e incluso llega a respetarlo un poquito. Summer se harta de no ser la favorita de Rick, pero en un punto logra superar eso e incluso ella sola va y lo rescata de una aventura intergaláctica. ¡Felicidades, Ferquisiano! Se acabó el apocalipsis. De hecho, parece que toda la temporada trata más bien de una familia que se está sanando, pero que Rick no los deja. Y una gran muestra de esto es lo que pasa en el último episodio, en donde nos dan a entender que la única razón por la que un Morty podría considerarse malvado es precisamente porque está harto de sufrir los abusos de Rick y está listo para alejarse de él por completo. Así tenga que irse a otra parte de la galaxia en donde él no tenga ningún tipo de injerencia y no pueda entrar ahí para nada. Yo les diría entonces que la historia que Dan Harmon nos quiere contar con Rick and Morty es una historia sobre cómo las personas nocivas, tóxicas y abusivas repiten patrones o manipulan a otras personas pretendiendo cambiar para nada más seguir repitiendo los mismos patrones y jalar a la gente a esos mismos agujeros de abuso. Y a pesar de que las personas sí están trabajando para salir de ahí y ser mejores, el ciclo es tan nocivo y tan violento que terminan siendo arrastradas de todas maneras. Y creo que una prueba de esto es justamente la forma en la que tratan a otras versiones de la familia de Rick, como si fueran intercambiables a veces. Espera, ¿el tuyo es el 5126? No estoy seguro, Morty. Oh, ese es un boleto de puntos y fichas. ¿Qué? Espera. Bien hecho, Morty. Olvídalo. ¿Qué? Espera. Bueno, pero... Bien, vamos, Jerry. Pero pues justo esas historias en donde no sabes si lo que está ocurriendo es justo en la dimensión principal o si más bien estás viendo a otra dimensión o si estás viendo un clon, son cosas que pueden ser muy divertidas y ciertamente es genial nerdear sobre ellas, pero una vez que ves 3 temporadas seguidas que tienen 3 o 4 episodios que tratan exactamente de lo mismo, entiendo que pueda ser cansado, entiendo que pueda ser confuso y entiendo que se sienta como que realmente no estamos yendo a ninguna dirección. Pero realmente la familia de Rick es la única que sí vemos tratar de lidiar con los eventos de temporadas pasadas, por ejemplo. ¿Este abuelo se convierte en un pepinillo muy seguido? ¿Qué? No. ¿Qué tipo de pregunta es esa? El tipo que no debería ofenderte o molestarte de ninguna forma. Y entonces la única moraleja de Rick and Morty sería que para salir de ese ciclo de violencia uno se tiene que alejar de personas como Rick Sánchez y dinamitar el universo en el que coexisten. Pero como también toda la historia la vemos desde la perspectiva de Rick todo el tiempo, o bueno, casi todo el tiempo, más bien estamos viendo cómo se percibe una persona que es incapaz de cambiar y lo único que quiere es seguir manipulando a las personas que tiene cerca para lograr sus cometidos. Necesitaré que vayas al baño con las semillas y las ocultes muy bien en tu trasero, Morty. ¿Mi trasero? Sí, ahí adentro, tanto como puedas. ¡Oh, cielos, Rick! Lo cual es interesante, pero de repente en medio de todas las ideas tan complejas que discuten, las parodias que hacen, siento que sí se puede perder la historia y eso puede llegar a aburrir a las personas. Y también tenemos el tema de que Rick and Morty desde un inicio ha sido un producto súper meta, hiper mega referencial, que siempre está buscando romper la cuarta pared, que siempre hace comentarios sobre cómo se está percibiendo el show y que tiene opiniones súper fuertes sobre cómo es el formato de la misma serie. O sea, justamente hay un episodio en la temporada 5 donde Rick dice que a él no le gustan las historias de origen porque simplemente no le gustan los dramas serializados. ¡Maldición! Aquí tienes mis memorias, Morty. ¿Quieres que el show sea relevante? ¿Quieres conocer mi patética historia? Bien, que lo disfrutes. Aunque me parece interesante que estas actitudes más bien se presenten como una forma que tiene Rick para afrontar las consecuencias de sus actos y que vea claramente cómo está lastimando a su familia y a las personas a su alrededor. Estas ideas ya las teníamos desde la temporada 3. Susan Sarandon regaña a Rick justamente porque decide convertirse en pepinillo para evitar ir a la terapia psicológica con su familia. Morty, trato de ser humilde, pero al ir se elevan las posibilidades de un nuevo
nuevo pepinillo Rick, bien. Entonces tal vez estas ganas de presentar muchísimos episodios inconexos que nada más son aventuras rarísimas autoconclusivas podría venir también de la super libertad creativa que Adult Swim le dio a Dan Harmon. O sea, por ejemplo, al final de la temporada 4 firmó un contrato con Adult Swim para producir 70 episodios más. Y ahora que ya llegó la temporada 5 fueron nada más 10 episodios, así que todavía le restan 60. Rick y Morty siempre y para siempre, por 100 años las cosas de Rick y Morty. Y yo la verdad le tengo fe a Dan Harmon. Tengo fe que es un comediante talentoso y tengo fe que ha hecho cosas rarísimas y bien cool en el pasado. Así que creo que tal vez la razón por la que hace estos episodios inconexos es para intentar seguir siendo subversivo a pesar de que su serie ya no es para nada subversiva. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah. Y miren, dejar de ser edgy, cool, subversivo le pasa a todas y a todos. El punk era un movimiento súper político, pero luego llegó el happy a contarnos historias bonitas sobre adolescentes enamorados. Los Simpson era la caricatura más subversiva y grosera de todas, hasta que pues ya no. Naranja Mecánica también fue algo sumamente discutido en su época y pues ahora ya es como meh. Mi mamá dice que soy súper. Cuando las ideas presentadas por una obra de arte son asimiladas por la mayoría y aceptadas por ella, ya no se puede decir que realmente están teniendo historias subversivas. Finalmente ya son parte del inconsciente colectivo, ya fueron asimiladas en un consenso y la gente ya no se siente incómoda cuando hablan de estas obras de arte, o en este caso de Rick and Morty. Te definiste como un rebelde y en ausencia de un medio represivo, tu nicho social ha sido asimilado. Y para prueba de que Rick and Morty ya fue asimilado en el inconsciente colectivo, ya tuvo un cameo en Space Jam, una película supuestamente dirigida a niños. Le hicimos unas pruebas a su tejón raro. Parece que su condición es irreversible. ¡Nunca podré borrar lo que vi en mi cerebro! Y creo que el hecho de que justamente las productoras solamente están mirando los algoritmos para ver qué tipo de contenido sirve y qué no, en lugar de ver el contenido de verdad, creo que le dio una libertad a Dan Harmon para ser sumamente grotesco y pesado con su comedia. En la temporada 5 tuvimos un bebé que técnicamente fue el producto del incesto entre Summer y Morty. El horror corporal es súper nefasto y sigue haciendo críticas muy duras al capitalismo y a los nazis, aunque ciertamente que lo está haciendo todo de la misma forma llega a cansar y puede llegar a ser reiterativo y aburrido. Ya no está presentando ideas novedosas, ya no está incomodando a ningún tipo de grupo y los grupos que se incomodan de ver a Rick and Morty simplemente ya no ven Rick and Morty. Odio ese canal. Entonces esta serie sí está como que cayendo al olvido, pero no necesariamente porque está cayendo en calidad, sino porque la historia que quiere contar Dan Harmon cada vez ha sido más y más creada para un nicho bien específico, que le gustan películas bien específicas, con un humor bien específico. Y además se ha encargado dentro del show de votar o de crear barreras para fans tóxicos que no le gusta a Dan Harmon. Apoyas las distopías fascistas, ¿cierto? Gracias por esterilizar China. Sí. Lo cual puede ser interesante ver cómo le va a Rick and Morty una vez que ya termine todo, especialmente ver cómo va a terminar la serie de Rick and Morty, porque ciertamente no es muy común que este tipo de casos se den en las series, muchísimo menos en series animadas. Pero no lo sé, ¿acaso Dan Harmon está subvirtiendo todo el tipo de formatos de serie, de arcos de redención, de cretinos que amamos para contarnos una historia sumamente nueva? ¿O nada más nos está troleando a todo el mundo haciendo episodio tras episodio rarísimo y cada vez más random para ver cómo reacciona la vida nada más? No lo sé, júzguenlo ustedes. Yo creo que, como diría Rick, guaba guaba love love. Yo shake that ass, bitch, let me see what you got. Yo shake that ass, bitch, let me see what you got. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por ver mis videos. Ustedes cuéntenme, ¿siguen viendo Rick and Morty? ¿Les sigue gustando? ¿Les sigue gustando como antes? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Y si les gustó mi video y me quieren apoyar, una gran forma de hacerlo es picarle a ese botón de suscribir, poner la campanita y compartir este video con quien más confianza le tengan. En el podcast de Go Dan, junto con mis amigos Nepal, Clara y el Monitor Geek, vamos a estar hablando más largo y tendido de la serie, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, ya más a detalle. Y también vamos a estar hablando de What If y por fin vamos a hablar de Harley Quinn. ¡Yay!
like. Y en Canal DAM les hice una recomendación rarísima de una serie mexicana en Netflix llamada Guerra de Vecinos. Por favor, no me funen, escúchenme, de verdad hay algo interesante ahí. Además fue 15 de septiembre, entonces pues ni modo de no hablar de algo mexicano. ¿Y qué mejor de hablar de algo mexicano que sí tiene una propuesta más o menos diferente? Pero bueno, yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.